Hola jóvenes, nuevamente aquí estamos, vamos a continuar con el curso. Eh, vamos a, ya se supone que ahorita ustedes tienen un programa que le introducen una fórmula, cualquier forma, y la convierte a la forma normal conjuntiva. Bien, ahora el paso que sigue es, lo primero es determinar si la fórmula es satisfactible o no. ¿Qué quiere decir que sea satisfactible? Bien, quiere decir que existe una combinación de valores para los átomos que hacen que todas las cláusulas de la fórmula sean verdaderas. ¿Sí? Acuérdense que para que la fórmula sea verdadera, como tenemos un AND de cláusulas, todas las cláusulas tienen que ser verdaderas. Bien, entonces decíamos que el problema SAT, vamos a resolverlo, es un ejemplo clásico de los problemas NP completos. ¿Qué significa que un problema sea NP completo? Bueno, primero NP, ¿no? NP significa no polinomial. ¿Qué significa que sea no polinomial? Pues básicamente significa que tiene un crecimiento, por así decirlo, exponencial, ¿verdad? O sea, que no es un polinomio cualquiera, sino tiende más a ser una exponencial. Quiere decir que conforme crece el n, donde n es el tamaño del dato, cuando crece n, si n es muy grande, los pasos necesarios para encontrar la solución se vuelven prácticamente imposibles, ¿no? Un ejemplo clásico que se enseña es el de las torres de Hanoi, ¿verdad? Que hizo poquitos aros, pues se puede resolver, pero cuando ya son muchos aros se vuelve muy tardado. Muy bien, ahora NP completo. NP completo quiere decir que otros problemas NP pueden ser convertidos a ese problema NP completo. ¿Sí? Entonces quiere decir que si nosotros resolvemos el problema SAT, entonces estamos indirectamente resolviendo otros problemas que pueden ser convertidos al problema SAT. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si nosotros podemos resolver un problema NP completo en tiempo polinomial, estaríamos entonces resolviendo muchos problemas, ¿sí? En tiempo polinomial. Desafortunadamente todavía no se ha encontrado un algoritmo que pueda ser capaz de resolver un problema NP completo en tiempo polinomial. De hecho, ya habíamos comentado, ¿no?, que es uno de los problemas del milenio y que hay un premio de $1.000.000 para quien lo pueda resolver, además pues del reconocimiento internacional por resolver ese problema, que en realidad estarían resolviendo pues muchos problemas, ¿verdad? Puesto que muchos problemas pueden ser convertidos a NP completo. Ahora, no quiere decir que con que resuelvan el SAT, con que resuelvan cualquiera de los problemas NP completos. SAT es uno de ellos. Hay muchos problemas NP completos. Bien, nosotros estamos aquí estudiando el SAT, pero hay muchos problemas. Muy bien, decíamos, los métodos que se usan para resolver estos problemas pueden ser completos o pueden ser incompletos.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, completos es que si encuentra la solución, pues encuentra todas las soluciones posibles. Incompletos es que encuentra una solución, o, o puede ser que aunque haya solución, no encuentre la solución. Ajá, y si encuentra una solución, no quiere decir que sea la mejor, dado que nada más encontró una solución. Definitivamente, pues son mejores los métodos completos, pero es pues más, son generalmente más tardados que los incompletos. Sí, porque hay que explorar todo el espacio de solución. Mientras que aquí en los incompletos son más rápidos, porque no exploran todo el espacio de solución, sino más que nada es como ir jugando con el azar para tratar de, por así decirlo, hacer trampa y encontrar la solución más rápido, ¿no? Vamos a ver un método completo que sería el Davis and Putnam, y vamos a ver también un método incompleto que sería el GSAT. En el caso de esta clase nos vamos a dedicar a ver el completo primero, el Davis and Putnam. Ok, los métodos completos pueden ser vistos como una forma ordenada para descubrir la asignación de valores que van a ser verdadera la fórmula, ¿no? Bien, cuando un método completo no encuentra la solución, entonces podemos concluir que la fórmula es insatisfactible. ¿Sí? Es decir, con certeza sabemos que no existe una solución para que haga que la fórmula se satisfaga. ¿Sí? Bien, ahora, los métodos incompletos son más rápidos, como habíamos dicho, pero si no encuentran una solución, pues no quiere decir que la fórmula no tenga solución. Solamente quiere decir que en esa ocasión el método no encontró la solución, pero posiblemente si lo vuelvas a correr, a lo mejor a la segunda o tercera o enésima vez, puede ser que encuentre ya una solución, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos fórmulas válidas y satisfactibles. Dice, una fórmula es válida dice, F es válida si es una fórmula bien formada. Eso quiere decir que la fórmula es válida, pero no quiere decir que sea satisfactible. ¿Sí? Satisfactible es cuando existe al menos una asignación de valores para las literales que hacen que esa fórmula sea verdadera. Entonces, podemos de aquí tener dos problemas. Primero, ver si la fórmula es válida, y el otro, ver si la fórmula es satisfactible. Entonces, a ese problema se le llama SAT, determinar si es satisfactible. Muy bien. Cuando ustedes hicieron el programa que convierte una fórmula a FNC, nosotros ya sabemos que la fórmula normal conjuntiva es válida. ¿Sí? Si no hubieran podido convertirla, entonces quiere decir que era una fórmula inválida. Muy bien, ahora el método de Davis, Putnam, Longeman y Loveland. Este es un método completo para resolver el problema de satisfactibilidad. Es uno de los métodos más viejos, pero sigue estando vigente. Y el problema que tiene este método es que requiere un espacio de solución que va a crecer exponencialmente respecto al número de variables. ¿Sí? Y existe una regla que se llama regla de partición, que divide el problema en dos pequeñitos
bueno, no pequeñitos, sino más pequeños, que pueden ser resueltos de formas independientes. Digo, también a la hora de la partición también se requiere memoria, también se requiere este espacio de memoria, ¿no? Entonces, tanto que la regla de partición no es que solucione el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Entonces, el algoritmo de Davis, Putnam, Longeman y Loveland, o sea, generalmente lo reconocemos como de Davis and Putnam, pero todos estos participaron, ¿no? Bien, entonces, este algoritmo recibe como entrada una fórmula en su forma normal conjuntiva. Va a regresar sí, si es satisfactible, y no en caso contrario. O sea, no es satisfactible. En dado caso que sí sea satisfactible, también tiene que regresar las literales que hacen que esta fórmula sea verdad. Y aquí se trata, mediante reglas de resolución, ir eliminando literales y átomos y cláusulas. Literales o átomos, ¿no? Son equivalentes. Bien, entonces, si nosotros detectamos que existe una cláusula que está vacía, entonces decimos que la fórmula es insatisfactible. Entonces, ¿por qué una cláusula estaría vacía? Bien, vamos nosotros en algunos pasos que vamos a ver más adelante, vamos a ver que podemos quitar átomos de cláusulas, porque a esos átomos ya le hemos asignado un valor de verdad. ¿Sí? Vamos a suponer lo siguiente. Imagínense que tengo dos cláusulas. Y una cláusula, nada más está el átomo A. Nada más está el A. A ver, vamos a ver si puedo hacer que aparezca. Aquí está. Vamos a ver. Ahí está. Entonces aquí, andale, así está el A, ¿no? Y luego tengo otra fórmula, otra cláusula aquí que está no A, y tenemos B. No soy muy bueno para escribir con el ratón. Bien, como sabemos que están en un AND, ahí está, en un AND, y sabemos que todas las cláusulas tienen que ser verdad, entonces esta átomo o esta literal A forzosamente tiene que tener el valor de verdad. ¿Sí lo vemos, verdad? Porque si esta valiera falso, pues entonces ya sería falsa la cláusula. Entonces, para hacer satisfactible la fórmula, tengo que hacer que A sea verdad. Al momento de asignarle el valor de verdad a la literal A, automáticamente en esta otra cláusula ya no tiene sentido esta literal, porque va a ser falsa, porque ya sabemos que A es verdad y aquí la estoy negando. Entonces esta la puedo eliminar de la cláusula. ¿Sí? Y entonces es como si tuviera una fórmula con dos literales solamente, una cláusula con A y otra cláusula con B. Suponiendo que aquí estuviera otra cláusula con solamente no A, entonces cuando yo la eliminé aquí, también la eliminaría de acá. ¿Sí? Y entonces en este caso esta cláusula estaría vacía. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que esta fórmula es insatisfactible, porque nunca va a poder hacer que esta cláusula y esta cláusula sean verdad las dos simultáneamente. Porque cuando yo hago verdad esta cláusula, hago falsa esta. Y cuando hago verdad asignándole el valor de falso a A, pues estoy haciendo
falsa esta cláusula. Y la condición para que sea verdad la fórmula es que todas las cláusulas tienen que ser verdaderas. Entonces, si encontramos una cláusula vacía, quiere decir que la fórmula es insatisfactible. Entonces, si ahora, por ejemplo, cuando yo ya asigno un valor de verdad a una literal, yo puedo quitar esa literal de toda la fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en diapositivas posteriores esto que les estoy tratando de escribir aquí. ¿Sí? Vamos a ver las reglas que vamos a ver. La primera regla es la regla de tautología. Regla de cláusula unitaria, literal pura y bifurcación. Con estas 4 reglas nosotros podemos resolver una fórmula. ¿Sí? Entonces, esta regla que dice, si existe una cláusula que tenga una literal con sus 2 valores, por ejemplo aquí tenemos una cláusula que tiene a y tiene a no a dentro de la misma cláusula, entonces quiere decir que esa cláusula va a ser verdad siempre. ¿Sí? Entonces nosotros podemos eliminar de la fórmula esa cláusula sin ningún problema. ¿Sí? Así es como vamos eliminando las cláusulas de las fórmulas, cuando ya sabemos que la cláusula es verdadera, ¿no? Entonces, esta cláusula, por ejemplo, siempre va a ser verdad sin importar lo que valga a. Entonces, en este caso, en la regla de tautología, no asignamos ningún valor a ninguna literal. Solamente eliminamos la cláusula de la fórmula. ¿Sí? Bien, ahora, la regla de la cláusula unitaria. Esta es la segunda regla. ¿En qué consiste la segunda regla? Vamos a ver, dice, si existe una cláusula que solamente tiene un átomo, entonces es obligatorio asignar a esa literal el valor con el que aparece en la cláusula. Por ejemplo, a A habría que asignarle el valor de verdad y a B habría que asignarle el valor de falso porque aparece negado dentro de la cláusula. ¿Sí? Pero existen 2 cosas que vamos a hacer. Una vez que hayamos identificado las cláusulas unitarias, van a aparecer 2 cosas. Por ejemplo, en todas las cláusulas donde aparezca el valor donde aparezca la literal con el mismo valor que aparecía en la cláusula unitaria, entonces esa cláusula la podemos eliminar de la fórmula perfectamente porque ya sabemos que esa cláusula va a ser verdadera, dado que tiene el mismo valor, la literal, que le asignamos a esa literal. Y el otro caso sería que en la cláusula apareciera la literal con el valor contrario al que apareció en la cláusula unitaria. Entonces, en ese otro caso, lo que vamos a hacer es quitar la literal de la cláusula, porque esa cláusula ya sabemos que es falsa, va a ser falsa. Entonces no aportaría nada pues a la solución de la fórmula. Es mejor quitarla para simplificar la fórmula. Bien, entonces esa se llama la regla de la cláusula unitaria. Entonces, resumiendo, cuando encontramos una cláusula que nada más tiene un átomo, asignamos a ese átomo, a ese literal, el valor de verdad con el que aparece en la cláusula. Y todas las cláusulas donde aparezca esa literal con el mismo valor, se van. Y luego,
todas las cláusulas donde aparezca esa literal con el valor contrario, se va la literal de la cláusula. Muy bien. Ahora, la otra regla es la de literal pura. ¿Qué significa que una literal sea pura? Bien, se dice que es pura cuando en todas las cláusulas aparece con el mismo valor de verdad. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, puede ser que A siempre aparezca como positiva en todas las cláusulas. Entonces, pues entonces lo que tenemos que hacer es asignarle ese valor de verdad. ¿Sí? Y entonces en todas las cláusulas donde aparece esa literal, pues son eliminadas de la fórmula. ¿Sí? Esta es la última de las reglas, por así decirlo, que son determinísticas, por así decirlo, ¿no? Estas tres primeras reglas son determinísticas y la última regla quiere decir, yo ya en este punto ya no sé qué hacer, qué más hacer. O sea, ya apliqué la tautología, ya apliqué cláusula unitaria, ya apliqué literal pura y todavía no puedo solucionar la fórmula. Ya no hay manera de asignarle valores a las literales. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar una literal, por así decirlo, al azar, aunque podemos establecer reglas para la selección de esa literal. Tomo una literal y entonces pruebo con un valor. Por ejemplo, puedo probar con el falso y entonces veo a ver si con eso ya solucioné el problema. Y si acaso no sirvió esa opción, pues entonces tengo que probar con la otro valor, con el valor de verdad. O sea, tengo que probar los dos valores. Pero se llama bifurcación porque tengo dos caminos. Si agarro una literal, lo pruebo con el falso y si no funciona, entonces lo tengo que probar con el verdadero. ¿Verdad? Entonces decíamos, existen, aquí lo interesante es probar con una variable de las que tenemos. Y entonces, ¿cuál de las variables? Y luego, ¿con cuál valor de verdad? ¿Con el falso o con el verdadero? Son esas dos opciones. Y aquí pues hay muchos, por así decirlo, variantes del Davis and Putnam, porque el Davis and Putnam no tiene una regla así específica, es como más al azar, pero hay gente que ha probado con por ejemplo, agarrar la literal que aparezca la mayor cantidad de veces, ¿sí? O la mayor cantidad de veces con el mismo valor de verdad, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice, bueno, aquí aparecen las diferentes opciones, hay muchísimas más, no las puse todas, pero ustedes pueden escoger una de ellas o ser completamente aleatorio, ¿no? Vamos a ver. Una vez que se selecciona el átomo que se va a eliminar, se generan dos problemas. Aquí esto va a ser recursivo, ¿no? Uno para el valor de falso y otro para el valor de verdadero. Dice, para determinar la insatisfactibilidad, se necesita encontrar insatisfactibilidad en los dos problemas. O sea, con un valor y con el otro valor de la literal que se seleccionó. Sí, esto sí es la parte, por así decirlo, complicada del programa que tienen que hacer. Pero a la vez no está tanto, ¿no? Vamos a ver, entonces, resumiendo con un gráfico. Tenemos aquí
el inicio. La tautología se aplica solamente una vez porque ya no vuelven a aparecer tautologías, ¿sí? Las cláusulas vacías y las fórmulas vacías sí hay que estar revisando cada vez que hacemos algo, ¿no? Entonces aplicamos tautología. Hay una cláusula vacía. En dado caso que no hubiera cláusula vacía, luego me pregunto, ¿la fórmula está vacía? Si no está vacía, entonces lo que tengo que hacer es aplicar la cláusula unitaria, ¿sí? Es decir, busco cláusulas que solo tengan una literal, asigno a la literal ese valor con el que aparece en la cláusula y elimino todas las cláusulas que aparecen con ese valor y elimino todos los átomos que aparecen con valor contrario. Luego, una vez que ya tengo esto, busco si existe una literal pura, ¿sí? Bien, y luego, si hubo literal pura o cláusula unitaria, sí. Bueno, vuelvo a buscar, si hubo, vuelvo a hacer todo esto. No hubo, entonces, si no hubo ni cláusula unitaria ni literal pura, entonces quiere decir que no simplifiqué la fórmula, ¿verdad? Entonces, si no hubo, aplicamos bifurcación. Cuando aplicamos bifurcación, estamos escogiendo una variable y le estamos dando un valor de verdad. Sería algo así como si estuviéramos usando la cláusula unitaria, ¿no? Más o menos. Pero aquí la condición es que la cláusula tenga solamente un átomo. Esa sería la condición. Y luego lo que hacemos es que a ese átomo le asignamos ese valor de verdad y eliminamos todas las cláusulas en las que no aparece el átomo. Ok, aquí sería más o menos lo mismo, ¿no? Pero la diferencia es que el átomo que vamos a seleccionar no está en una cláusula unitaria. Va a ser cualquier átomo. Pero vamos a hacer todo lo que hacemos aquí. Y entonces, al hacer esto, puede ser que haya cláusulas vacías. O puede ser que la fórmula esté vacía. Ok, ahora aplicamos bifurcación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si encontramos una cláusula vacía, ¿qué quiere decir? Si encontramos una cláusula que está vacía, quiere decir que la fórmula es insatisfactible, ¿sí? Entonces, si hay una cláusula vacía, preguntamos, bien, estamos en medio de una bifurcación, por ejemplo, es la bifurcación 1. Sí, o sea, bifurcación, sí, la segunda llamada, sí, el chat es falso. Si ¿hay bifurcación? No, entonces es falso. O sea, aquí si no hay bifurcación, ya concluimos rápidamente que el chat es falso. Pero si hay una bifurcación, antes de concluir que el chat es falso, si es la segunda llamada. Porque si es apenas la primera llamada, lo que tenemos que hacer es volver a aplicar bifurcación, es decir, darle el otro valor de verdad a la literal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que las fórmulas, si le estuvieron haciendo cambios con la bifurcación, todos esos cambios que hicieron cuando aplicaron bifurcación, tienen que deshacerlos, es decir, como si hubiéramos asignado el valor contrario aquí desde un inicio, ¿sí? Y hacer toda la operación. Si vuelve a dar una cláusula vacía, entonces ya la segunda llamada ya concluimos que el SAT es falso. Si no, la otra opción es que ya no haya ninguna cláusula, ¿sí? O sea, que la cláusula se haya ido. Entonces, si ya no hay cláusulas en la fórmula, el SAT es verdadero. Y la solución
pues son el certificado de valores de verdad que se fueron encontrando. Muy bien. Pues hasta ahorita hemos estado hablando hacia el aire. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Nuestro primer ejemplo. Si tenemos esta fórmula que está aquí, entonces lo primero que tendríamos que buscar es si hay tautologías. En este caso no hay tautología. Entonces, pero si hubiera una, por ejemplo, que hubiera una cláusula que fuera A, no A, esa cláusula es eliminada. Pero bueno, concretándonos a este ejemplo, no hay. Luego, lo que sigue sería buscar cláusula unitaria. Tampoco existe ninguna cláusula unitaria. Lo que sigue ahora sería buscar literal pura. ¿Existe una literal pura? Sí. No R. Porque si ustedes se fijan, no R siempre aparece con el mismo valor de verdad. Entonces, yo a R le doy ese valor de verdad, no R. Entonces, lo que sucede es que estas dos cláusulas se van porque ya se hicieron verdad, ya son verdaderas estas cláusulas. Entonces, esta cláusula se fue y esta otra cláusula también se fue. No importa el valor de Q, porque con solo no R ya la cláusula se hizo verdad. Entonces nos quedan estas dos cláusulas. Existe en estas dos cláusulas, en esta fórmula que quedó, cláusula unitaria. No, no existe cláusula unitaria. ¿Existe literal pura? No, porque todas las literales que aparecen con sus dos posibles valores. Entonces, como ya no tengo más opción, aplico bifurcación. Si aplico bifurcación, entonces quiere decir que le selecciono una variable cualquiera. En este caso escogí P y le asigné el valor de verdad. Al hacer P verdad, esta cláusula se fue. Ya la quité de la fórmula. Me quedé con esta cláusula. Pero esta cláusula aparte, quité a P, a no P, porque ya le asigné a P el valor de verdad, entonces el no P se va de la cláusula. Entonces nada más queda Q. Entonces ahora aquí, pregunto, ¿hay cláusula unitaria? Sí, es Q. Ok, entonces le asigno a Q el valor de verdad. Esto de aquí abajo es mi certificado. Y entonces elimino la cláusula y me queda la fórmula vacía, sin cláusulas. Entonces puedo concluir que esta fórmula es satisfactible. Y los valores de verdad que hacen que esta fórmula sea verdadera o sea satisfecha es dándole a R el valor de falso, a P el valor de verdad y a Q el valor de verdad. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos esta otra fórmula. Aquí también hay cláusula unitaria, no hay. ¿Hay literal pura? Sí. ¿Cuál es? La U. Entonces la U es literal pura. Al darle el valor de verdad a U, se fue esta cláusula. Entonces nada más nos quedan estas otras dos. ¿Hay literal pura? Sí. P. Al asignarle a P el valor de verdad, se hicieron verdad las dos cláusulas y ya solucionamos la fórmula usando literal pura dos veces. ¿Sí? Muy bien. Ahora el siguiente ejemplo. Tenemos esta otra fórmula. Lo primero que encontramos son cláusula unitaria. En este caso sería menos. No P. No P. Al asignarle a P el valor de falso, esta se simplifica esta cláusula, nada más queda Q y no R. Esta cláusula nada más queda no Q
y queda R y U. Luego volvemos a preguntar si hay cláusula unitaria. En este caso encontramos no Q. ¿Sí? Al encontrar no Q, simplificamos esta otra cláusula, quedando solamente no R. Y luego por cláusula unitaria otra vez encontramos a R. Pero al darle el valor de verdad a R, este átomo es eliminado de la cláusula y la cláusula queda vacía. ¿Sí? Entonces, nosotros concluimos que el SAT es falso porque encontramos una cláusula vacía. ¿Sí? Es decir, nunca va a poder ser verdad esta fórmula porque tenemos dos cláusulas unitarias que tienen la misma literal pero con valores diferentes, ¿verdad? Aquí aparece negada y acá aparece sin negar y es la misma literal. Por lo tanto, nunca van a ser verdad las dos literales, las dos cláusulas. Muy bien. El ejemplo 4, en una fórmula un poco más grande, no existe ninguna literal pura, ninguna cláusula unitaria y ninguna literal pura, ni ninguna tautología. Entonces, como no podemos aplicar ninguna de las reglas normales, nos vamos a la bifurcación. Para este ejemplo, yo agarré no P, que viene siendo como la primera, ¿no? No P. Y entonces se va esta cláusula, se va esta otra cláusula. En esta cláusula se va P y me queda no R. Aquí esta cláusula queda igual, esta también queda igual y esta también queda igual. Muy bien, ahora aquí encuentro cláusula unitaria. Cláusula unitaria, entonces teníamos no R. Se va esta cláusula, aquí se va R, queda no Q. Aquí se va la cláusula esta y aquí se va la literal de la cláusula. De tal forma que me queda no Q y Q, ¿verdad? Ya sabemos que esto nos va a dar falso. Pero aquí no podemos concluir nada porque apenas vamos en la bifurcación 1. Entonces ahora vamos a la bifurcación 2. Pero en la bifurcación 2, lo que vamos a hacer ahora es probar con el otro valor para P. Lo probamos con no P, entonces ahora lo probamos con P. Con P, que sería el valor contrario, ¿no? Igual, nos vamos acá, sacamos a no P de la cláusula, nos queda no R, S. Luego, de aquí nos queda Q y S. De aquí se va esta cláusula se va. Y nos queda las siguientes tres cláusulas. Luego, ¿qué más hacemos? Encontramos otra bifurcación, no R. Es que aquí tampoco hubo cláusula unitaria ni literal pura. Entonces, otra vez aquí, ya sabemos nosotros que va a ser falsa, ¿verdad? Esta segunda bifurcación de la no R. Hay que tener cuidado aquí porque este cambio que hicimos de no R todavía no tiene nada que ver con la primera bifurcación. ¿Sí? Entonces, cuando concluimos que el SAT es vacío, entonces tenemos que cambiar al siguiente valor de verdad de R, que sería R verdad. ¿Sí? Y hacemos otra vez las pruebas y volvemos a llegar a un punto en que no es posible encontrar ninguna combinación de valores para las literales que hagan que la fórmula sea verdad. Por lo tanto, esta fórmula siempre va a ser falsa. Aquí tenemos otro ejemplo que pues también vamos a aplicar bifurcación y vamos a llegar a la conclusión de que es insatisfactible la fórmula.
Aquí también es otro ejemplo que es insatisfactible. Aquí este sí es verdad. Aquí por literal pura encontró rápidamente la solución. ¿Sí? Luego aquí por tautología. ¿Qué eliminamos por tautología? Esta de aquí, ¿verdad? Esta cláusula. Entonces nos quedan estas otras 4 cláusulas. Y luego aquí por cláusula unitaria, pues por la R y después por la no P. Y concluimos que es falso porque aquí tenemos 2 cláusulas unitarias con literales encontradas, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Se aplica cláusula unitaria, cláusula unitaria, cláusula unitaria, cláusula unitaria. Nos quedamos sin cláusulas. Entonces concluimos que el SAT es verdad. Muy bien, jóvenes. Tienen entonces como tarea que hacer el programa en Python para resolver una fórmula normal conjuntiva y que me imprima los valores de los átomos que hacen que la fórmula sea satisfactible, o en su defecto que diga que la fórmula es insatisfactible. Muy bien, es tarea para ya, para el lunes a más tardar. Ok, jóvenes, estamos pendientes con Android. Por cierto, hoy les voy a subir los videos.